Nuevo bloque de resumen parlamentario. Seguimos en vivo por la pantalla de Senado TV y nos acompaña el senador nacional por la provincia de Río Negro, Alberto Beretilnec. Gracias, senador, por estar con nosotras. No, gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo están? Buenas tardes, senador. Un gusto tenerlo en el último noticiero. Bueno, muchas gracias. Ya se nos va el año, senador, y con muchísimos temas en la agenda, muchas cosas que están pasando. En principio, los temas que se van a abordar en la sesión el día de hoy, que tiene que ver con cuestiones impositivas, modificaciones, bienes personales, ganancias, y también la importancia del consenso fiscal. Sí, bueno, hoy tenemos únicamente bienes personales, ¿no? Creo que nosotros habíamos sancionado una ley, ustedes se acuerdan, hace un tiempo atrás, el Senado modificó algo de lo que nosotros habíamos sancionado, que tiene de importancia es que hay cerca de 130.000 argentinas y argentinos que van a dejar de ser alcanzados por el impuesto al modificarse los mínimos imponibles, es decir, a pasar de 2 millones a 6 millones el mínimo imponible y a subir de 18 a 30 el mínimo imponible de viviendas. Hay más de 130.000 argentinas y argentinos que no van a pagar, y hay a otros argentinos o contribuyentes que les baja el monto a pagar. Pensemos que es un impuesto que en su conjunto estamos hablando cerca de 980.000 personas y alcanza aproximadamente al 1,4, 1,5% de la población económicamente activa, con lo cual, con la exención del mínimo imponible y con la exención de vivienda, me parece que es un aporte importante a que dejen de pagar muchísimos contribuyentes, ¿no? Y lo otro que incorporó diputados, que me parece que es importante, es la actualización por el IPC, ¿no es cierto?, por el índice de precio del consumidor, de los mínimos imponibles a partir del año que viene. Sino, ¿qué nos pasaba? Si durante 2 o 3 años, con la inflación que tenemos, no se actualizan los mínimos imponibles, hay más contribuyentes que empiezan a pagar. En este caso, no están así. Así que es una ley que tiene, desde muchos puntos de vista, algo muy importante, que es un beneficio para aquellos que pagan este tipo de impuestos. Y consenso fiscal también, una reunión importante entre Alberto Fernández esta semana, y el gobernador. Sí, el consenso fiscal lo que tiene es que da previsibilidad a las provincias y al Estado Nacional, ¿no? Fundamentalmente en lo que es la recaudación de ingresos brutos y algunos otros aspectos, lo cual venimos todos los años, desde hace unos cuantos años, con las distintas variantes del consenso fiscal. A nosotros, que lo que nos importa desde las provincias es que ningún consenso fiscal afecte intereses provinciales, afecte derechos de las provincias. En este caso no afectan absolutamente nada, con lo cual cuando llegue al recinto, tal cual lo hizo nuestra gobernadora, lo vamos a apoyar. Bueno, senador, me gustaría preguntarle de lo económico, nos vamos a lo ambiental, porque justamente es una de las provincias afectadas, Río Negro, teniendo en cuenta la cantidad de incendios en conjunto con lo que sería la Patagonia, Neuquén, Chubut. Bueno, ¿cómo se está llevando a cabo? ¿Cómo se está combatiendo? Hay brigadistas que están yendo. También el Ministerio de Ambiente, obviamente, está allá en la zona. ¿Qué me puede decir al respecto? Bueno, la situación es grave, ¿no? Es grave por varios motivos, por la cuestión ambiental, mejor dicho, del clima que está sucediendo, y por la zona. A ver, muy pocas veces se dice, la lucha contra los incendios forestales tiene mucho que ver no solo con el equipamiento, pero tiene mucho que ver con las condiciones en las cuales se desarrolla un incendio. Creo que ustedes han visto incendios en California, que es el país más avanzado del mundo, o incendios en Chile o incendios en Australia. Es decir, de acuerdo a la condición ambiental que se da, tenés más éxito o menos éxito en la lucha contra el incendio. En estos casos, ¿qué nos pasó? Primero, una zona el caso del lago Estefen, digo, ¿no? Una zona de imposible acceso, ¿no es cierto? Es decir, con unas montañas muy escarpadas, sin camino, sin ruta, con lo cual muy difícil, en algunos casos se podía llegar únicamente por agua. Por otro lado, con situaciones que tienen que ver, por ejemplo, con bosques que el hombre no intervino durante 200 años, es decir, hay material de 200 años en esos lugares, con lo cual la combustión es enorme, tremendo. Y por otro lado, ¿con qué situación? Con un viento cambiante. Para los brigadistas, la lucha contra el incendio tiene mucho que ver también de cómo se comporta el viento y las temperaturas y el agua, ¿no?, y la lluvia. En este caso, el viento rotó permanentemente, con lo cual el incendio iba de un lado a otro, y esto perjudicó mucho el trabajo de los brigadistas. Tenemos pronosticado para el fin de semana, primero 2 y 3, fuertes lluvias, cerca de 70-80 milímetros,
Y bueno, el día de hoy es crítico porque hoy se esperan vientos de 60 kilómetros y es lo que puede realmente complicar y afectar a una población que se llama Río Villegas, que está en uno de los lados del incendio. Si llueve como está pronosticado el fin de semana, creo que la semana que viene ya podemos decir de que estos incendios están apagados, ¿no? Senador, ¿por qué es tan importante destacar? Recién lo decía, ¿no?, con el trabajo de los brigadistas, pero hay una cuestión, porque esto no es la primera vez que sucede, año tras año vemos cómo se incendian bosques, se pierden, como recién lo decía, también, digamos, recursos naturales, bosques nativos. ¿Por qué se incendian los bosques en la zona de la Patagonia? Depende. Este incendio fue, y el de Aluminé, en Neuquén, fueron rayos. Con cuestiones eléctricas que tienen que ver en parte con el cambio climático, ¿no? Es decir, cosas que antes en la Patagonia no se daban, que ahora sí. Estos dos incendios no fueron por fallas humanas, ni por descuidos de personas, ni por intencionalidad. Estos dos incendios tuvieron que ver con fenómenos climáticos. A mí me gustaría preguntarle antes de terminar, senador, con usted, el tema del derrame de petróleo que se dio en la provincia de Río Negro. ¿Cómo está esa cuestión, la empresa, cómo se está trabajando en la provincia? Sí, el derrame fue sobre un oleoducto de la empresa Oldelval, que es un consorcio de empresas que se dedica a transportar el petróleo desde la cuenca neuquina rionegrina, esencialmente a Bahía Blanca, ¿no? Hubo una falla en un caño y se impactaron aproximadamente 3 hectáreas. Nosotros tenemos un protocolo bastante importante en esto y en prácticamente 4 o 5 días se logró sacar todo ese suelo, tratar ese suelo en las plantas que hay en la provincia preparadas para esto, y podríamos decir que no afectó ni fauna, ni mucha fauna, y menos flora, con lo cual creo que estamos con un hecho superado. Bueno, tratar de siempre de mejorar los protocolos de estas situaciones cuando se dan para que el impacto sea lo menor posible y por otro lado la reacción sea la más rápidamente posible, ¿no? Senador, bueno, última cortita. Estoy por ir a la zona patagónica Río Negro. ¿Cuáles son las medidas que hay que tener en cuenta relacionadas al COVID-19 para viajar? No, fundamentalmente evitar las grandes aglomeraciones, ¿no? Es esto. Primero el barbijo, seguir usando el barbijo en todo lo que podamos, la distancia como estamos teniendo nosotros ahora, y fundamentalmente el tema de las grandes aglomeraciones. Y no confundirnos con los síntomas, ¿no? Hoy es muy común que nosotros estemos desde un aire acondicionado a un sofocón de 38 grados o estemos en distintos ambientes. Entonces nos puede pasar que pensamos que estamos resfriados, nos puede pasar pensamos que es un dolor de garganta por el aire acondicionado que se nos quedó prendido a la noche, o nos puede pasar que es un resfrío común. No, eso es COVID. Esta es la diferencia que hay, ¿no? Lo que antes para nosotros era un resfrío pasajero o una angina liviana, hoy puede ser un síntoma de COVID. Entonces lo que no hay que hacer es minimizar cualquier cosa que tengamos distinta del cuello para arriba, ¿no? Que es esta etapa que estamos teniendo ahora. La etapa anterior fue la cuestión pulmonar, por eso teníamos el nivel de internación y de muerte que tuvimos lamentablemente. Todo lo que estamos viendo en esta circunstancia es del cuello para arriba. Entonces lo que tengamos raro del cuello para arriba, potencialmente es COVID, y en eso tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo por nuestras familias, por nuestros amigos y por la comunidad en general, que no tenemos el derecho cada uno de nosotros a perjudicarlos a ellos. Bueno, claramente, senador, hay que seguir cuidándonos y también, bueno, obviamente va a ayudar esto del pase sanitario para que se siga avanzando con respecto a la vacunación. Muchísimas gracias por estar en el último noticiero del año. La verdad, muy agradecidos que haya compartido un momento con nosotras. Gracias, senador. No, gracias a ustedes, que tengan un gran año, a todo el equipo de Senado TV. Un deseo para que cada una y cada uno de ustedes a lo largo del año próximo estén mejor que este año, ¿no? Siempre creo que hay que aspirar y a brindar por estar mejor, y estemos contentos del solo hecho de estar, que es muy importante. En estas épocas cada día tenemos que valorar más el hecho de estar, así que un brindis por estar y porque el año que viene sea mejor que este. Así Muchísimas es, gracias. Bueno, quizás nos veamos en enero o febrero, si es que hay extraordinaria, no lo sabemos, pero bueno. Gracias por estar y nos vamos a una nueva pausa, Flor. Vamos a una nueva pausa porque en el próximo bloque vamos a estar hablando un poco de los próximos estrenos que tiene el canal de Senado TV, pero los invito a que se queden del otro lado de la pantalla, que en breve ya volvemos. Vamos a una pequeña pausa.